Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por su amable asistencia. Gracias a Novum y Huawei por su amable invitación. En esta oportunidad, también gracias a la asociación que me antecedió, porque prácticamente me llenó el plano que voy a exponer, que engrana el tema que voy a desarrollar. Este tema es de vital importancia porque nos va a mostrar con cierto detalle la transición energética de esta electrificación en los sistemas aislados. Sabemos que en el Perú contamos con la proporción que nos acaba de mencionar de energías renovables, que están compuestas básicamente por sistemas solares en el sur, sistemas eólicos en el centro y norte, ¿no? y cierta cantidad de biomasa, ¿no? Pero hay una pregunta, ¿no? Que también es cómo coberturamos esto en los sistemas aislados. Y nos vamos a dar cuenta que quizás la mayor innovación y el mayor salto tecnológico precisamente se va a dar en estos sistemas aislados. Y eso es lo que vamos a ver. Actualmente hablamos bastante de lo que es transición energética, de lo que es carbono neutralidad. Y creo que esto engrana prácticamente con lo que estamos exponiendo, ¿no? La transición energética no es más que el cambio de matriz basado en combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, gas, carbón, hidrocarburos, ¿no? Hacia una nueva matriz con un componente, dicho sea de paso, gradual de penetración o inserción de energía renovable. Esto se enlaza con la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es el balance matemático entre lo que se emite, se reduce y se compensa en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, la ecuación que ven al medio, no sé si esto es el puntero, ¿correcto? Esta ecuación debe dar 0 para garantizar y demostrar esta neutralidad. Existe un compromiso de parte también de los países a nivel mundial y también del Perú. El Perú tiene un compromiso de reducción al 2030 de 30% de estos gases de efecto invernadero, más un 10% adicional con la colaboración o inversión internacional. El compromiso a esta carbono neutralidad del 2050 está basado en 4 pilares fundamentales. Voy a citar y voy a dejar el último, las energías renovables, que es precisamente lo que vamos a desarrollar. Tenemos la eficiencia energética, que en el caso del país está por el lado del etiquetado, que se ha puesto un etiquetado a todos los electrodomésticos para que uno como persona pueda elegir y contribuir. O sea, no necesariamente esperemos que lo hagan las grandes centrales, ¿no? Uno como persona puede contribuir al hacer o elegir un electrodoméstico eficiente. El segundo cambio es la iluminación LED. Actualmente las distribuidoras están cambiando todo lo que es el sistema de alumbrado público por este sistema de iluminación LED. Y no solo en las redes urbanas. He tenido la oportunidad de viajar a provincias y ver la electrificación rural. Incluso en los nuevos sistemas de electrificación rural ya están instalando este tipo de iluminación. Entonces, eso es bastante bueno. El segundo pilar, tenemos el hidrógeno verde, que básicamente es producir hidrógeno, pero si hablamos de hidrógeno verde, esto tiene que provenir de energía renovable, ¿no? Entonces, energía renovable más agua nos da, mediante electrólisis, la descomposición en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y aparte también tenemos un componente que es la captura del CO2. Pasamos a la electromovilidad, que en el país también se viene desarrollando, digamos, está dando los primeros pasos, pero ya tenemos, digamos, algunas estaciones de carga rápida, por ejemplo, en toda la Panamericana, hacia el norte y hacia el sur. Tenemos también centros de carga en centros comerciales y también tenemos una penetración de vehículos eléctricos que actualmente, como resumen, hay alrededor de 20 marcas y 40 modelos que ya los podemos encontrar en el país, en las empresas, ¿no? Y finalmente tenemos las energías renovables. En este caso tenemos el tema que es la flexibilidad, que precisamente está relacionada con el grado de inserción de esta energía renovable, por la variabilidad propia de esta fuente, si hablamos específicamente de la energía solar y la energía eólica. Y esto, digamos, se compensa bastante con lo que es la energía, el almacenamiento de energía. Digamos que al introducir la energía renovable, al no tener inercia, esto debilita el sistema, si podemos llamarlo en términos prácticos. Esta es la transición energética que se ha estado dando en el país.
empezamos con población que no cuenta con energía eléctrica. Increíblemente, en estos tiempos tenemos parte de la población que todavía no cuenta con energía eléctrica y ese es el tipo de iluminación que tiene. También contamos algunos que ya cuentan con sistemas fotovoltaicos individuales, pero también podemos ver en el caso digamos, de una mayor innovación tecnológica y una población mucho más concentrada, tenemos los sistemas híbridos que son atendidos por microredes. ¿Qué ha permitido este salto tecnológico o esta transición? Son estos 3 puntos, ¿no? El recurso disponible, porque para nosotros instalar estos tipos de sistemas tenemos que hacer una evaluación, un modelamiento del recurso disponible. Es decir, yo estoy en una zona y digo, ¿qué recurso tengo? Eólico, solar, biomasa, geotérmico, pero no todos tienen el potencial de desarrollo. En el caso de la selva, el recurso que ha demostrado que tiene mayor potencial es el fotovoltaico. Tenemos la innovación tecnológica que ha permitido que estos sistemas, al ser modulares y escalables, se puedan desarrollar y la reducción de costos. En los últimos 10 años se ha reducido alrededor del 90% de este costo de esta tecnología, hablando de los sistemas fotovoltaicos. Vemos aquí que tenemos el mapa del Perú con el Sistema Interconectado Nacional. Tenemos toda la parte costa y la sierra bastante coberturada. Tenemos línea de transmisión, centrales convencionales, centrales no convencionales. Pero ¿qué pasa con la parte de la selva? Loreto, Ucayali, Madre de Dios. No vemos redes. Entonces la pregunta válida es decir, ¿cómo se está llevando la electrificación en esta zona? Y vamos a ver. Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, existen 3 modos de cómo se está llevando la electrificación en esta zona. Y esto es a base de los sistemas eléctricos aislados. En este caso tenemos el sistema eléctrico aislado mayor, que viene representado por Iquitos, que es uno de los sistemas más grandes a nivel mundial. Este sistema tiene una potencia instalada de alrededor de 80 megas, actualmente suministrado por 2 empresas. Tiene la parte de generación, un corto tramo de transmisión y la parte de distribución. Y es atendida por la empresa Electrooriente, pero actualmente se ha sumado un nuevo generador que es Generren. Segundo, tenemos los sistemas aislados menores. Estos varían en la potencia instalada de 500 kilowatts hasta más o menos los 10 megas, ¿correcto? En este caso ya no contamos con la parte de la transmisión, contamos con la parte de generación y la distribución. Y también están a cargo de empresas concesionarias, pero también hay un gran bloque que está a cargo de municipios. Es decir, que no hay una empresa que esté a cargo de esta sostenibilidad. Y la cantidad de sistemas municipales exceden los 300. OCINEMIN tiene una lista donde hay alrededor de 300 de estos tipos de sistemas a cargo de empresas municipales y que están dando este tipo de servicio, ¿no? Y vamos a ver cómo va el cambio ahí, cómo se produce este cambio. Y como tercer punto tenemos los sistemas fotovoltaicos autónomos. En este caso hablamos de 3 tipos, ¿no? Los sistemas domiciliarios, los ya conocidos, tenemos los sistemas para centros de salud y los sistemas para centros educativos, ¿correcto? Todos estos de acá, todo este conjunto tiene tarifa regulada, ¿no? Correcto. Ya para un poco volver a qué factores nos han permitido este desarrollo de esta transición, tenemos que analizar el potencial fotovoltaico. Este gráfico nos muestra claramente que este potencial va a variar cada mes, con cada estación incluso diferenciada entre verano e invierno. Eso quiere decir que el nivel de radiación no es el mismo, porque varía en diferentes lugares y varía en diferentes estaciones. Entonces, nosotros tenemos que estimar y hacer un estudio con años de anterioridad, con años alrededor de un año, ¿no? O más de un año para tener una data confiable. Si esto, por ejemplo, lo llevamos a Perú, tenemos que en la costa sur tenemos un factor de planta de los más elevados y competitivos. Tanto así que ahí están casi las 7 centrales que se han desarrollado actualmente, las grandes centrales solares hablando en megas. Pero si nosotros nos vamos al lugar que hemos visto que no está coberturado, tenemos un factor de planta de 17%. Pero como ya lo mencionaron, este factor de planta es comparado con el de Alemania. Entonces, aún así, tiene un potencial. Y el segundo valor que se agrega acá es, ¿contra qué compites? ¿Cuál es tu referencia?
tienes la competencia de que en el sistema aislado de Iquitos la generación es 100% térmica, con combustible fósil, donde el costo de energía está por encima de los $200 por megawatt hora. Entonces, quiere decir que hay una oportunidad grande de poder cambiar esto, ¿no? Acá les voy a mostrar rápidamente cuál es la escala y por qué es escalable y modular estos sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque vemos en la primera escala desde los sistemas fotovoltaicos autónomos, estos que tienen un panel, un controlador y una batería, básicamente para el tema de iluminación. Tenemos también para los sistemas fotovoltaicos comunales, escuelas y colegios, como hemos visto, y para los sistemas híbridos, ¿no? Mediante microredes. Pero también tenemos para, subiendo ya la escala, tenemos para industrias y también para la minería, y después ya en la aplicación que hemos visto en las grandes centrales solares. Entonces, esto nos muestra la versatilidad de esta tecnología. Otro punto importante fue lo que mencioné al inicio, ¿no? La reducción del costo nivelado de energía. Según la fuente de IRENA, en estos últimos 10 años, en la última década, este costo, principalmente el de la energía fotovoltaica, se ha reducido alrededor del 90%. Esto coincide porque, por ejemplo, la primera subasta que se desarrolló en el país en el 2010 tuvo un costo de la energía fotovoltaica de $210 por megawatt hora. Y ya vieron actualmente hasta cuánto ha bajado, ¿no? Está menos de $50, ¿correcto? Y a esto se ha sumado el segundo componente que le da esa sostenibilidad a un sistema en especial aislado, ¿no? Porque no tiene una red de referencia o no cuenta con el respaldo del sistema interconectado nacional, que es la reducción del precio de batería. En este caso, también de manera similar, en la última década se ha reducido alrededor del 80%. Entonces, esto de acá ha confluido en que este costo, que inicialmente era alto, en el 2010 se pueda reducir, ¿no? Y por contraparte, el costo de la generación térmica se ha elevado básicamente por el costo de combustible. Esto quiere decir que tenemos acá un área que adicionalmente genera un beneficio sobre las energías renovables. Si nosotros hablamos de transición energética, veamos cómo se produce esta transición en los sistemas aislados mayores que ya mencionamos. Una matriz 100% térmica, con altos costos de combustibles y con altas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa si nosotros sumamos la transición? Actualmente hay 2 proyectos en desarrollo. Tenemos la central fotovoltaica El Milagro, que es de 20 megawatts, pero esta no considera almacenamiento de energía. Esta central ya tiene concesión definitiva aprobada. Tiene la aprobación para la conexión al sistema también. Y después tenemos la central fotovoltaica Huarachi, ¿no? Esta sí considera almacenamiento de energía. Actualmente las 2 fuentes de generación están en desarrollo, todavía no están puestas en operación comercial. Pero esto sí forma parte de la transición energética, ¿no? En este caso contaríamos con una matriz energética con penetración renovable, una matriz energética diversificada, ¿correcto? Y por eso consiguiente menor costo de generación. Este costo de generación también afectaría al mecanismo de compensación del sistema aislado. Este tipo de generación, el costo en barra de un sistema aislado es mucho más alto que el costo de generación en barra del CEIN. Entonces hay un diferencial. Ese gap lo cubre ese mecanismo de compensación. Y si nosotros introducimos esta generación al precio que ya se mencionó, este mecanismo se reduce. Es decir, tenemos el dinero para poder invertirlo, digamos, en otro tipo de electrificación rural, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a los sistemas aislados menores. En este caso tenemos algo parecido, pero ya nos vamos a dar cuenta de que la generación, la demanda, la cobertura ya no es 24/7. Tenemos pocas horas de servicio al día, por ejemplo, básicamente de 7 a 10 o 11 de la noche, tal como está ahí, y con generadores, ¿no?, de grupos térmicos entre 2 o 3. ¿Cuál es el salto o la transición que se va a dar en este caso? Es algo parecido, ¿no? Una pequeña planta solar, en este caso sí más almacenamiento necesariamente, y el grupo existente, este que está acá, quedaría como respaldo, ¿ya? Como respaldo para casos de emergencia. Y en este caso se produce un gráfico parecido al de acá, ¿no? Tenemos la contribución
de energía fotovoltaica como autoconsumo. El excedente que está ahí de color celeste queda para almacenamiento en las baterías y esto se puede usar posteriormente en las horas picos, por ejemplo, ¿no? Como tercer caso tenemos la generación de sistemas fotovoltaicos autónomos, estos que están en las casitas, ¿no? En este caso vemos paneles fotovoltaicos del orden de los 100 watts pico, 100, 150, hay un controlador de 10 amperios, 15 amperios y baterías de almacenamiento de 60 amperios hasta 200 amperios, dependiendo de la dimensión. Estos sistemas cuentan con tarifa regulada, son sistemas postpago y están a cargo de las empresas concesionarias. ¿Cuál es el salto tecnológico que se presenta en este caso? O la transición a la cual favorece, que ya contamos con sistema 3G. Estas baterías que vemos acá son baterías de ácido plomo, que tienen una densidad energética menor. Aparte son voluptuosas y son bastante pesadas. Los que han trabajado en estas obras de distribución saben que la logística en cuanto al peso es un costo adicional sobre el proyecto, ¿correcto? ¿Qué tenemos a cambio? Tenemos baterías de litio, que son mucho más pequeñas, menos voluminosas y una mayor densidad energética, ¿correcto? Tenemos también que el tipo de conexión es plug and play, simplemente es enchufarlas nada más. Acá tienes que hacer todo un entubado. Entonces, estos son factores que han permitido y han viabilizado este tipo de generación. Otro punto importante es que esta tarifa es prepago. Esto de acá, este equipo, ya viene el controlador en una batería en un solo compartimiento. Entonces, tú pagas antes de consumir y todo esto está digitalizado. Entonces, son innovaciones que se han introducido y que actualmente se están desarrollando en este tipo de sistemas. Vamos a ver un poquito más de detalle de esto, ya para terminar. Esto, digamos, es un gran avance en la electrificación de estas zonas. Hay zonas que en el lapso de 10 años no va a llegar las redes convencionales. Es decir, que si no hay otra opción tecnológica para electrificar estas zonas, simplemente no cuentan con energía. Entonces, es ahí donde tiene espacio los sistemas fotovoltaicos. En el 2012 o 2010, donde prácticamente se fija la tarifa, la primera tarifa, solamente habían 2 empresas, que eran Adinelsa y Acciona Microenergía, que tenían alrededor de 4.000 sistemas. Actualmente, a la fecha, tenemos alrededor de 260.000. Ha sido un crecimiento enorme. Y esto básicamente debido a ¿qué? A la participación de Genred, que es, digamos, la empresa a la cual se le otorgó la primera subasta RER. Esa que se mencionaba de los 500.000 sistemas fotovoltaicos, que finalmente otorgó solamente 210.000. Eso significó este crecimiento casi exponencial, ¿no? Este parque está conformado alrededor de 11 empresas. Tenemos la BT8, porque es una tarifa regulada, pero por otra parte tenemos el cargo RER, que es producto de esta primera subasta RER, que tiene un tipo de cargo especial, que tiene como referencia a la BT8, pero digamos tiene ciertas diferencias. En este caso vemos que hay empresas estatales, pero también hay empresas privadas. Esta tarifa o este pliego tarifario tiene un subsidio, que es el FOSE. Este subsidio les cubre al 80% lo que va a pagar el usuario, es decir que el usuario solamente paga el 10%. De esta forma también, si nos ponemos el gorrito de la empresa, está garantizado el ingreso por usuario el 80%. Es decir, que si las empresas hacen un flujo adecuado, hacen el mantenimiento, la operación adecuada, van a tener un retorno que va a garantizar esta sostenibilidad. Y eso lo demuestran las empresas, por ejemplo, Acciona Energía y Entelink, que es rentable este negocio. Las que no están haciendo, cerrando este círculo son las empresas estatales, porque básicamente el ingreso que tienen por cada usuario lo destinan por otros fondos y al final les termina faltando este dinero para reemplazar los equipos que ya están fallados, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, esto era parte de lo que les quería mostrar en términos de transición energética en los sistemas aislados. Muchas gracias.